Entre 1978 y 2016, el comercio entre Estados Unidos y China cambió por completo la economía mundial. Todo empezó cuando China abrió su economía en 1978, atrayendo inversión extranjera y convirtiéndose rápidamente en un gran exportador. Esto hizo que las exportaciones de China hacia Estados Unidos crecieran de manera acelerada, generando un déficit comercial cada vez mayor para los estadounidenses. Un punto clave fue la entrada de China a la OMC en 2001, que disparó aún más su crecimiento exportador y la consolidó como la fábrica del mundo. Pero Estados Unidos, por su parte, empezó a depender de productos chinos de bajo costo, mientras China acumulaba enormes reservas comprando bonos del tesoro. Todo esto tuvo implicaciones globales, entre estas la reubicación de cadenas de valor hacia Asia, la pérdida de empleos manufactureros en países desarrollados, el aumento de los desequilibrios económicos internacionales y, sobre todo, el surgimiento de tensiones geopolíticas que más adelante desembocaron en la guerra comercial. La guerra comercial Estados Unidos y China. Todo comenzó por la administración Trump en el año 2018 y esto consistió en una serie de guerras económicas en el que el objetivo de ambos países era imponer aranceles y restricciones a todos sus productos de un país a otro mutuamente, esto con el fin de tener un posicionamiento comercial y un posicionamiento político mucho mayor que el país, que en este caso se enfrentaba mutuamente, ya sea Estados Unidos o ya sea China. Primeramente empezó, como dije, Donald Trump en su administración por allá en el 2018 y su objetivo, por ejemplo, fue exigir primeramente cambios respecto a la protección de la propiedad intelectual, a la imposición de transferencias o lo que es llamado subsidios y reducir lo que él llama o lo que llama su administración injusticias de China. Entonces, ¿cómo quería atacar? Pues quería atacar primeramente la balanza comercial, atacarla totalmente a China y pues su manera de ataque era con varias rondas arancelarias durante todo este tiempo. Fue tirando varias rondas arancelarias al gobierno de China. Por otro lado, la respuesta de China fue con la diversificación de sus proveedores. Tuvo más proveedores pues para diversificarlo. Además que un apoyo respecto a las importaciones y una presión hacia la agricultura de Estados Unidos y también digamos a sectores, bueno, sectores como la agricultura que son sectores débiles en Estados Unidos en ese momento. Sí, y obviamente pues la imposición de aranceles, si uno actúa con aranceles, el otro actúa con aranceles y eso fue lo que sucedió en esta guerra comercial y aquí les presento las consecuencias. Listo, acá tenemos las consecuencias obviamente de las guerras, de la guerra comercial acá en Estados Unidos. Todo fueron, para este caso tenemos que tener en cuenta que el interés está fijado, eso se mencionó. Debemos tener en cuenta que IS pues tuvo muchos movimientos, todos fueron afortunadamente contractivos y obviamente pues para mantener el interés constante tuvimos que hacer un movimiento contractivo por parte de LM pues hacia la izquierda. Entonces esto nos da como resultado pues una, un PIB bajo, muy bajo y pues el interés quieto. Ya para efectos de explicar qué fue lo que sucedió acá en esta situación, es que China pues impuso esos aranceles, ¿sí? Entonces eso generó una caída en las exportaciones, entonces también generó pues los efectos más, digamos, comprometidos fue la agricultura, los vehículos, la maquinaria. Algo también para mencionar es la incertidumbre empresarial, esto bajó totalmente. Entonces, como pues hay incertidumbre, pues obviamente es un impacto negativo frente al mercado y pues frente a los inversionistas, eso les pospone como asegurar inversiones dentro del país. Algo más, pues obviamente los insumos se suben muchísimo y pues son más costosos por los aranceles. Y por último, pues obviamente la gráfica no se aprecia bien, pero se genera pues obviamente por todo este tema, pues yo mencioné el PIB es lo que más desacelera en este aspecto, pero existe una apreciación del dólar, recordemos que estamos hablando de un tipo de cambio fijo,
perdón, tipo de cambio flexible. Y cuando estamos hablando de un tipo de cambio flexible, se genera una apreciación del dólar, que es una bajada de E. Entonces esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Ya para el caso de China, pues lo menciono de una vez para aclarar, es un tipo de cambio fijo. Estamos hablando que tenemos que fijar, que acá no aparece, lo voy a fijar ya mismo. Tenemos que fijar E. Entonces fijamos E. Entonces, ¿qué pasa acá, digamos, en este sentido? Pues obviamente Estados Unidos, como yo mencioné, pues lo que hizo fue responder, o bueno, iniciar con la imposición de aranceles. Entonces empezó poniendo aranceles. Entonces esto lo que provocó fue pues un montón de aranceles hacia el mercado chino, hacia pues el país chino. Esto reduce la demanda manufacturera, pues digamos lo que es temas como electrónica, maquinarias, bienes intermedios, todo esto. También pasa un caso similar, o sea, por eso tal cual la gráfica es parecida, lo único que cambia es el tipo de cambio, pues que existe también incertidumbre frente a la inversión, pues los empresarios deciden no invertir frente a la incertidumbre que se genera y que hace que se frenen algunos proyectos. En este caso los golpes van más hacia el sector manufacturero y la tecnología. Y muchas multinacionales del país se trasladan, se van del país. Menos entrada de capital productivo hacia China, eso es importante destacar. Entonces obviamente en este aspecto las exportaciones están bajando, las inversiones bajan y pues afortunadamente todas estas medidas o todos estos choques generan que IS baje. Y como nosotros estamos en un tipo de cambio fijo, pues necesitamos que LE se quede fijo. Entonces movemos LM a la izquierda, entonces pues es prácticamente lo mismo. Acá ya pues lo que es distinto pues es que podemos apreciar un tipo de cambio que es más bien administrado, que pues evita fluctuaciones, ya que pues el banco decidió pues fijarlo, y esto es lo que está sucediendo en esta administración, para que se entienda. Ahora analizaremos si las acusaciones que hizo Donald Trump contra China eran válidas o no. Estas acusaciones fueron manipulación cambiaria, pérdida de empleos, falta de reciprocidad, transferencia forzada y riesgo para la seguridad nacional. Todo esto basándonos en el caso de estudio para ver si eran tan ciertas en realidad. En primer lugar, manipulación cambiaria. Trump decía que China manipulaba su moneda para mantenerla artificialmente barata, para que sus productos fueran más competitivos en el mundo. El caso muestra que sí hubo una intervención. China controla su tipo de cambio, acumula reservas y tiene un sistema financiero altamente regulado. Pero esto muestra algo clave. Entre 2005 y 2015, el renminbi se apreció alrededor de un 25%, es decir, se fortaleció, no se debilitó. Además, organismos como la FMI dijeron varias veces que la moneda de China estaba alineada con sus fundamentos. Entonces, aunque China sí intervino, no es cierto que siempre haya mantenido su moneda artificialmente baja. En segundo lugar, la pérdida de empleo. Trump acusa a China de quitarle millones de empleos a Estados Unidos, especialmente en manufactura. Según el caso, la entrada de productos baratos chinos se afectó directamente a las empresas estadounidenses. Varias cerraron porque no podían competir y esto generó un desempleo. Sin embargo, el caso muestra que también gran parte de la pérdida de empleo se debe a la automatización y a las nuevas tecnologías, es decir, muchos trabajos se estaban reemplazando por máquinas, no por trabajadores chinos. Entonces, esta acusación es parcialmente cierta. China sí contribuyó al desempleo, pero esta no fue la única razón por la que se dio esto. 3. Falta de reciprocidad. Trump decía que Estados Unidos había abierto su mercado a China, pero China no había hecho lo mismo. Aquí el caso confirma que sí existían algunas diferencias. Por ejemplo, China aplicaba aranceles más altos que Estados Unidos en productos como autos y tenía más restricciones para que empresas extranjeras pudieran operar libremente. Pero el caso también muestra que China en 2001 entró a la OMC, en donde redujo muchos aranceles, abrió sectores y se volvió más integrada al comercio mundial. Es decir, sí habían algunas desigualdades, pero no eran tan extremas como Trump decía. 4. Transferencia tecnológica forzada. Esta acusación es probablemente una de las que más tuvo evidencia real
El caso menciona varios ejemplos como el ciberespionaje, la piratería, la copia de productos e incluso mecanismos por los cuales empresas extranjeras se veían prácticamente obligadas a compartir tecnología si querían acceder al mercado chino. Por esto, esta acusación es muy válida, ya que está respaldada por hechos y fue una de las razones principales por las que decidió Trump implementar medidas tan fuertes contra China. 5. Peligro para la seguridad nacional. Finalmente, Trump afirmaba que China representaba un riesgo para la seguridad nacional. El caso menciona preocupaciones como empresas como Huawei, posibles usos militares de tecnología avanzada y el crecimiento de China en sectores estratégicos en telecomunicaciones y en energía. Esto no solo es el comercio, se mezcla con la geopolítica, con la rivalidad militar y con el control tecnológico. Entonces, esta acusación está relacionada con la política, pero sí existían motivos reales y una gran preocupación, sobre todo en los sectores de la ciberseguridad y las telecomunicaciones. En conclusión a todo esto, las acusaciones de Trump tenían distintos niveles de validez, porque algunas, como la transferencia tecnológica forzada, tenían evidencia, pero otras, como la manipulación cambiaria, estaban basadas en hechos, pero estaban demasiado exageradas. Y muchas, como el tema de los empleos y la reciprocidad, eran parcialmente ciertas, pero incompletas, ya que dependían de otros factores. Ahora, como vamos a explicar el modelo Mundell-Fleming en el caso de estudio de macroeconomía. Entonces, vemos que el problema principal es que Estados Unidos y China están teniendo problemas arancelarios y una guerra arancelaria entre estos mismos dos países. Al ser los dos países más grandes en exportar y comprar a otros países en el mundo, se ha reflejado este cambio o esta guerra en todos los países que hay en el mundo. Sobre todo en Colombia también va a pasar, que es donde lo vamos a revisar, es aquí en Colombia, a través del modelo Mundell-Fleming. El primer choque, la guerra arancelaria. ¿Listo? Después, este mismo choque va a hacer que suceda el choque 2, que va a ser la subida del dólar, digamos USD, la subida del dólar, ¿listo? O, mejor dicho, la depreciación de nuestra moneda. Entonces nuestra moneda va a ser mucho más costosa porque me va a costar más comprar un solo dólar. ¿Listo? Me va a comprar un solo dólar. Entonces lo primero, tenemos nuestra primera gráfica, que es la LM y la ISLM, donde vemos que nuestro punto de equilibrio es aquí y aquí en esta tasa de interés. Ahora, ¿el golpe dónde va a caer? En las exportaciones. Al haber más aranceles, Estados Unidos y China van a tener aranceles más altos, por lo que van a recibir menos importaciones, y para Colombia significa menos exportaciones. Nosotros recibimos ese choque, entonces somos menos exportaciones. Sí, y ahora miramos la fórmula de XN. X es las exportaciones, eso está positivo, y M, en este caso, que son las importaciones, se van a mantener igual. Si este se mantiene igual y X baja, significa que voy a tener un número mucho más pequeño en XN. Sabiendo que la fórmula del PIB o de Y o de nuestra renta nacional es igual a C más I más G más XN, si este número es mucho más pequeño, significa que este por ende va a ser mucho más pequeño. Entonces vemos que se refleja en el de bienes y servicios, ¿cierto? O en la IS. La IS va a ser algo contractivo, se va a mover hacia la izquierda, y vamos a ver que vamos a tener una disminución de la renta, en este caso aquí una disminución de la renta, y una bajada de las tasas de interés. ¿Listo? Este es el primer choque que hay, y pues obviamente nuestra moneda, como ya lo habíamos mencionado, se deprecia o es mucho más costosa con respecto al dólar. Ahora, vamos a ver el segundo choque, que sale también del primero, ¿no? Tenemos que nuestras importaciones, ¿cierto?, también van a disminuir, pero estas importaciones no disminuyen en la misma medida que están disminuyendo las exportaciones, puesto que nosotros podemos tener importaciones mucho más caras, pero las exportaciones van a pagar un poco más. Al final el choque es que nosotros terminamos perdiendo mucho más en este caso, y el choque refleja lo mismo. Se aumenta nuestra depreciación, ¿listo? Entonces nuestra moneda es un poco menos, está más devaluada, y tenemos aquí por último que obviamente la renta va a disminuir, y por eso el choque no es tan grande. Este choque es bastante grande, pero este lo hace un poquito más pequeño, pero al final es un choque negativo.